Hola hermanos y hermanas, muy bienvenida, una gran bienvenida para ustedes, otra vez para un nuevo episodio de su canal Un Remanente Volverá. Por aquí nuevamente el hermano Rubina, agradecido como siempre a algunos pequeños grupos que se han unido al canal para poder seguirlo. Eh, Estamos subiendo contenido cada 2 semanas, una semana descansamos más o menos. Hemos tenido una serie de varios capítulos que he compartido con ustedes, con referente a lo siguiente que les voy a mostrar para poder enlazar un poquito dónde vamos, qué es lo que vamos a seguir viendo, aprendiendo y compartiendo con ustedes. Ok, por lo mismo les mostraré un poquito, voy a compartir pantalla con ustedes para ver lo que hemos subido las últimas semanas, los últimos 2, 3 meses, brevemente, para poder enlazar lo que hemos enseñado y ver la trazabilidad, que eso es lo que me interesa, que se pueda comprender cómo va la orientación. Bueno, acá tenemos los videos que están en el canal de la alegoría de Jacob. Hasta acá vimos madurando la iniquidad, ¿cierto? Cómo el patrón se repite con cada pueblo que ha existido en la tierra y ha recibido el Evangelio y ha tenido esta caída, ¿cierto? Espiritual. Luego vimos una advertencia profética, que el Señor sí o sí enviará a alguien antes de que pueda emitir sus juicios. Vimos las 4 fases ante la segunda venida. Tuvimos 2 capítulos de Isaías, preguntas y respuestas. Y tuvimos citas de nuestros líderes sud, de la primera, bueno, de esta parte de la dispensación, de la restauración, con respecto a esta figura. Vimos cómo reconocerlo y también cómo no ser engañados en la medida posible. ¿A través de qué? Del estudio de las Escrituras y de las enseñanzas. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver una parte del antagónico. Ya tenemos la figura del siervo de Jehová por todo el libro de Isaías, con sus nombres en clave, simbólicos. Por eso les invito, una vez terminado este programa, que pueden repasar en la medida de lo posible este capítulo que se llama, lo tengo por acá abajo, se llama Jehová y su siervo contra el rey de Asiria, porque ahí damos cuenta de la cantidad de nombres por los cuales se describen a cada uno. Jehová mismo, su siervo y el rey de Asiria o el tirano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a tratar hoy de dar antecedentes al respecto de esta figura que está por todo el libro también y por muchas revelaciones del fin de los tiempos. ¿Ya? Entonces, es un actor principal que vamos a entender cómo funciona, cómo también poder identificar esto, o el anticristo en sí mismo. Son varias figuras que trabajan hacia el fin de los tiempos. Entonces, no es un solo malo, hay profetas falsos, hay mesías falsos, hay siervos falsos, y está esta figura también. ¿Cuál es el perfil del rey de Asiria? ¿Quién es el rey de Asiria? Esa es la forma como Isaías, ¿cierto?, usa el patrón de esta figura para representar a este líder militarista del fin de los tiempos, o esta alianza militarista con un líder. Ese es el rey de Asiria que figura en el libro de Isaías. Ya es el antagónico junto con el siervo. Funciona como la mano de Jehová, su mano izquierda, en el caso de estar ejecutando labores de barrido o eliminando a otros, ¿ya? A través de su trabajo, su ambición de adquirir poder. En la visión de Daniel también lo conocemos como el rey del norte y en el Apocalipsis como la bestia, ¿cierto? Vamos a analizar un poquito este perfil y vamos a ir avanzando. ¿Ya? Importante por reconocer estas figuras porque lo que más ocurre hacia el fin de los tiempos, cuando vengan todos estos eventos que no vamos a estar exentos por un tiempo al menos, hasta que la figura del Señor venga y pueda sacar a su grupo a un éxodo, eh, poder no temer al respecto, reconocer la figura. Vamos a conocer un poquito acerca de este personaje. Aparte de Cristo mismo, probablemente no haya nadie más aludido en las Escrituras que el rey de Asiria de los últimos días. Pero a diferencia de Cristo, hay muy pocas referencias directas
Es como tratar de demostrar que Jesús es el Mesías usando el Antiguo Testamento. Es increíblemente difícil y no es demasiado sencillo. Por diseño, sospecho, hay un par de razones para eso. Primero, la mayoría de las referencias al anticristo son de naturaleza tipológica, ¿ya? De las cosas que debemos aprender y que he enseñado en el canal y que aprendí, es cómo la tipología bíblica funciona. Tenemos ejemplos del pasado, ¿cierto? Para mostrar eventos del futuro. Cuando subí, creo que el primer capítulo de Isaías, clave del libro de Mormón, doy este ejemplo de cuando está Abraham con Sarai, ¿cierto? Está en Egipto, y cómo su estadía allí fue prácticamente los eventos que estuvieron Abraham y Sarai, ¿cierto? En Egipto, fueron básicamente los mismos que vivió el pueblo de Israel antes de salir, ¿ok? Entonces, la mayoría de las referencias al anticristo son de naturaleza tipológica, lo que va en contra de nuestra sensibilidad gentil u occidental, ¿cierto? Donde construimos la forma que se nos enseñó a nosotros es construir bloque sobre bloque. En cambio, la manera de profetizar de los judíos es cíclica, ¿cierto? En segundo lugar, el puñado de referencias que no son estrictamente tipológicas, a menudo son muy simbólicas. También vale la pena mencionar que nadie en el escenario mundial actualmente coincide con los tipos o descripciones de él, lo que es una de las razones por las que es difícil precisar una identidad eh, para este hombre. Entonces, lo mejor que podemos hacer es armar un perfil general para que podamos identificarlo cuando sea el momento adecuado. Así como lo hemos hecho con el siervo, con todo lo que he buscado y encuentro en la internet y en las escrituras mismas, también encontré todo esto con respecto a este perfil. Entonces, hay que tratar de tener al menos bases en las escrituras de su trabajo y sus características, más con rol específico. Ahora, ¿quién es él? ¿Cómo será? ¿Y qué podemos esperar? Vale la pena señalar que el objetivo de este artículo, ¿cierto?, es ayudar a identificarlo, más que proporcionar una biografía exhaustiva sobre el hombre o esta figura. Vamos. Parte 1. Tipos y símbolos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que toda la profecía hebrea es cíclica, como lo dije recién. Con eso es que se puede tener, o sea, lo que quiero decir con eso es que se puede tener dos cumplimientos, tres o cualquier número más. Nunca estamos leyendo simplemente una historia inspiradora en el libro de Mormón, como por ejemplo, estamos leyendo una historia y una profecía simultáneamente. Los nombres y los detalles pueden cambiar, pero el concepto central sigue siendo el mismo. Lo que fue, eso será, en Eclesiastés 1:9. Cuando leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo, el libro de Mormón, Doctrina y Convenios, o la perla de gran precio, de esta manera, de la manera como las fue profetizada, o la manera de profetizar de los judíos, varios personajes comienzan a tener motivos, objetivos y acciones extrañamente similares. Incluso podríamos sentirnos inclinados a pensar que estamos leyendo la misma historia dos veces. En Alma, por ejemplo, tenemos la historia de Ablisi, que sale en Alma 2, la historia de Amalikia, Alma 46, y los hombres del rey, ¿cierto? En Alma 51. Todos con propósitos de traer un grupo del pueblo, atraerlos hacia sí mismos, ¿cierto? Y ponerlos en contra del pueblo nefita. Otra buena manera de observar los tipos, o las sombras, o los modelos, los patrones, es a través de los vínculos entre palabras. Se nos habla repetidamente de amenazas invasoras que vienen del norte. Siempre es alguien del norte. Y Daniel profetiza acerca de un cierto rey del norte despiadado. Ahí están todas las escrituras, hermanos. Pueden ir. Pueden fallar algunas, quizá la referencia, pero la mayoría está allí. Ese rey obtendrá el reino mediante la adulación y el asesinato. La palabra norte se convierte en una palabra clave que conecta tipos, modelos o patrones similares de personajes históricos.
Otra palabra clave es anticristo. Juan profetiza acerca de la venida de un anticristo. Pero la palabra se usa nuevamente para describir, hace poco vimos nuevamente, lo salió a colación por decirlo así, a Corigor, en el libro de Mormón. Se supone que debemos trazar este paralelo. Al usar enlaces de palabras podemos identificar mejor las cosas que van juntas. Las tres historias son increíblemente similares en su presentación. Alguien quiere ser establecido como rey de los nefitas. Estamos hablando de Ablisi, de Amalikia, ¿cierto? Y los hombres del rey. Se llevan a una parte del pueblo. Huyen hacia los lamanitas para su conservación y hacen un trato con ellos. Y comienza una guerra. Los detalles varían entre estas historias, pero la clave central sigue siendo la misma. Podríamos llamar intertextualidad a la observación de tales patrones. La intertextualidad puede ser una buena manera de observar los tipos, patrones o modelos, ya que el Señor no repetiría una historia innecesariamente. Y aquí este punto es clave. Es clave cuando normalmente hemos visto las escrituras por separado. Y repetí por allí, cuando en el libro de Mormón al menos salen 6 o 5 escrituras que referencian de que no se ha escrito, hermanos, hermanas, ni la centésima parte de la historia del libro de Mormón. Y más aún considerando que un 30 o 33% de lo que tenemos del libro de Mormón son referencias directas a Isaías del libro completos o referencias a escrituras por todo el libro de Mormón. Es por eso que entender Isaías es clave para poder comprender la enseñanza del libro de Mormón y cómo estos patrones o personas que están allí, perdón, no son al azar y tienen el propósito de enseñarnos a estas figuras, a quienes representan. Pareciera, hermanos y hermanas, que todas las escrituras tratan de dar evidencia acerca de estas figuras del fin de los tiempos, ya sea el siervo de Jehová o esta figura negativa. Otra buena manera de observar los tipos es a través de los vínculos entre palabras, ¿cierto? Entonces vimos el tema de Daniel, del rey del norte. Dice que lo obtendrá con adulación y asesinato. La palabra norte se convierte en una palabra clave que conecta tipos similares de personajes históricos. Otra palabra clave es anticristo. Pero la palabra se usa nuevamente para describir a Corigor en el libro de Mormón, en Alma 36. Ahora, se supone que debemos trazar este paralelo, ¿ya? Al usar estas palabras y podemos identificar mejor las cosas que van juntas. Aquí repetí varias de las cosas que dije recién antes de hacer la pausa. Ahora, ¿qué personajes funcionan como un tipo de un rey de Asiria de los últimos días? Cuando asociamos estas historias mediante vínculos de palabras o intertextualidad, podemos construir una especie de figura compuesta basada en estos ejemplos. He aquí una lista de tipos de reyes de Asiria de los últimos días que he encontrado personalmente basándome en los criterios antes mencionados, pero en realidad pueden haber muchos más. Quiero destacar que este post lo encontré en inglés. Lo traje acá de una página que no salía el autor. ¿Ok? ¿Qué tipos son parecidos o serán una forma compuesta de todos estos nombres que vamos a ver ahora de este anticristo del fin de los tiempos? Tenemos a Malikia. Entonces, vamos, estudiamos Salmo 46, 47, veamos la personalidad de Amalikia. Solamente decimos que son hombres malos, malvados, querían esto y lo demás. Pero veamos cómo actúan. Tenemos a Blisi, tenemos a Antíoco 4 Epifanes, ¿ok? Tenemos a Bar Jesús, que sale en Hechos 13, Beliar, que sale en un libro apócrifo de la ascensión de Isaías, el capítulo 4, muy bueno ese apócrifo. Tenemos a Gidiani, el libro de Mormón, rey de Asiria, rey de Babilonia, propiamente tal, en el libro de Isaías. A Corior, que lo vimos hace poco, muy famoso para el estudio de nosotros, en el que tenemos cada domingo. Neor, Cherem y Tito en Tesalonicenses. Entonces, todas estas figuras están por alguna razón, motivo y circunstancias, y ya lo sabemos. Y a estas alturas, hermanos y hermanas, debiéramos ya estar considerando seriamente habernos convertido a los patrones, a cómo el Señor va a operar.
El Señor ya nos ha dicho muchísimo en las Escrituras a través de esta forma de escribir, de la manera de profetizar de los judíos, de los eventos del futuro. Lo que pasa es si no creemos, si no tenemos fe, en el caso de Isaías específicamente, que es un libro que se lee en dos capas de tiempo, la histórica, donde sus profecías se cumplen en su momento, en su propio tiempo, con sus personajes e instituciones o naciones, y otro tiempo futuro, donde también se cumplirá con diferentes nombres, naciones, instituciones, pero un pueblo al convenio que para mí está muy claro que somos nosotros. Esta vez somos nosotros. No hay por donde queramos excusarnos ni aplicar doctrina de infabilidad, que no nos puede pasar nada. El Señor lo dice claramente en Doctrina y Convenios, creo que 112, dice que comenzará por su casa cuando empiecen los eventos finales. ¿Ok? Entonces, tenemos esta figura en Isaías y obviamente el libro de Mormón que se basa en Isaías. Tenemos todos estos personajes ya que pueden ser referenciales para para este anticristo del fin de los tiempos. Entonces, esa es la parte 1 que tiene que ver tipos y símbolos, ¿cierto? Que pueden representar a este hombre en el futuro. Todos lo vieron, todas las escrituras que están ahí lo vieron. Por eso digo que es una de las personas, o como salía en el post, con mayor referencia, exceptuando quizás al mismo Señor. Parte 2, importante para poder identificar a esta persona. Sin dejar de lado que no podemos desviar nuestra capacidad de preparación. Ya lo vimos en la clase anterior de cómo estar preparados para no ser engañados por falsos siervos. Siempre va a depender de nosotros, siempre, en cualquier momento o circunstancia. La parte 2 de este personaje es la personalidad y atributos. El asirio, el rey de Asirio, anticristo, quien quiera que sea este individuo, será, entre otras cosas, un dictador militante despiadado. Es un líder militar al que se le atribuyen los atributos de hombres como Antíoco IV, Epifanes, Sennacherib o Amaliquia, que sirven como tipos para él. Es interesante el modelo de Amaliquia porque Amaliquia llega hasta donde los lamanitas lo convence para ir a la guerra. Un grupo de los lamanitas, recuerden, que decidió no ir a la guerra y se fue hacia una montaña, hacia un lugar alto. Amaliquia se hace con la venia o la voluntad del rey. Va donde este grupo que no quería ir a la guerra contra los nefitas. Por estratagema, ¿cierto? Convence a que su líder baje de la montaña para finalmente ser envenenado. Y él quedó como el segundo al mando. Al morir, el comandante, no recuerdo el nombre, que, que es envenenado y engañado, él queda como el líder de todo el ejército de la humanidad y por ende va hacia los nefitas a atacar. Y tenemos todas estas historias, no, no al azar nuevamente, las guerras. Esperamos en un futuro hablar acerca de los patrones de la guerra y cómo funcionaba para el futuro. Pero es interesante cómo él lo hace, cómo obtiene ese poder. ¿Ok? Y sabemos que actúan como un tipo para esta figura. Ahora, al comprender estas figuras del pasado, se obtiene una mejor idea de cómo será el asirio, el rey de Asiria. Daniel lo describe como más corpulento que sus compañeros, mientras que Isaías también usa la palabra corpulento para describirlo, lo que significa que será obstinado, inflexible y orgulloso, un rey altivo de rostro. Este hombre representa esencialmente lo mejor que tiene Satanás. Es su arma del fin de los tiempos. Dios salvó a sus mejores seguidores para el final de los últimos días. Satanás salvó a sus mejores seguidores para el final de los últimos días. No será ninguna sorpresa de que este hombre tenga muchos de los mismos rasgos que tiene el propio Satanás. Pablo dice de él que es según la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Será poderoso para convencer. Y la gran mayoría de la gente es muy maleable. Es muy fácil de confundir, de confundir y de ser guiada por
por estos prodigios o señales que aparecerán. Sabemos que es engañoso y que usa una mezcla de adulación y engaño para ganar poder. De lo que hablaremos más adelante. Tendrá una gran habilidad para adular y seducir a la gente para que haga lo que él quiere. Daniel lo describe como vil, será inteligente y astuto, aunque deshonroso en su aplicación. Tampoco deseará mujeres, no sabemos si eso significa que estará en un matrimonio estrictamente político u otra condición. Eso no la verifiqué bien en Daniel 11:37. Sin embargo, se casará para resolver la tensión entre él y un reino vecino. Se jacta de sus propios logros y no atribuye justamente su victoria al Señor. No, 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 no. Por último, el asirio será poderoso, pero no por su propio poder. Entonces, él cree, como sale en Isaías 10, que por su propia cuenta está haciendo todo este avance y las naciones se están subyugando ante él. Esto sugiere que Dios realmente sí le presta su poder. Esto no es una dicotomía, no es un paradigma, no es una contradicción. El Señor de una u otra manera necesita limpiar a aquellos que están llenos de maldad y siempre ha ocupado, en la parte inicial al menos, a un pueblo, a una potencia, ¿cierto? Que caiga sobre el pueblo. El gran ejemplo fue la casa de Israel, las constantes invasiones que tuvieron, las guerras, y tenemos los ejemplos de los nefitas en el continente americano. Y que también tendrá a su disposición el poder del maligno. Satanás directamente lo guiará. Premortalidad. ¿Quién habrá sido? Considerando que obtendrá un cuerpo, nacerá en la tierra, habrá nacido, ya está acá, ya está adulando en algún lugar, no lo sabemos aún. Pero ¿quién habrá sido en la premortalidad? En los libros canónicos no se nos da mucha información sobre su condición premortal. Pero sí se le menciona en los apócrifos, en el libro La Ascensión de Isaías. Isaías deja claro al dar esta profecía que todo esto se refiere a los últimos días. ¿Quién es que tenía un estatus alto para tener que cumplir una misión tan determinante en contra del siervo de Jehová, en contra del establecimiento de Sion? Es interesante lo que llevamos de capítulo hasta ahora con estas dos eh, partes, ya sea los tipos o la tipología o símbolo de este personaje y sus características personales o atributos. ¿Ya? Nótese cómo el engaño y la adulación son claves en este personaje y lo fue en todos aquellos que mostramos como un tipo para esta figura del fin de los tiempos. Parte 3. Creencias religiosas. Daniel y el apóstol Juan nos dicen que no respeta al Dios de sus padres y que es anticristo. También tenemos esta idea de que a un Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Esto sugiere que participa en alguna forma de adoración contraria a lo que hicieron sus antepasados, como hacen muchos gobernantes comunistas. Se elevará a la categoría de Dios. Esto sugiere que, al menos para él, será el único Dios al que deberá obedecer. Esto se puede ver mucho en los tipos de él. Antíoco, el cumplimiento original de la profecía de Daniel, se dio históricamente el título de Epifanés, que significa Dios manifiesto. El nombre Amalikia en el libro de Mormón, Amalek Yahu en hebreo, parece derivarse de Malik, que significa rey y gobernante, y Yahu, que significa Dios. Parece haber una tendencia entre al menos algunos de los tipos históricos a tener un nombre o título blasfemo. Es la copia. Es la copia. Como tenemos copias de falsos siervos que aparecerán en el nombre de Jehová haciendo milagros para esta figura, ¿ya? Él termina siendo esta parte contraria, elevándose como todos, como un Dios, ante las naciones, ante la humanidad. Tiene relación con la gran
y abominable iglesia. Aunque él dirige un vasto ejército y tiene mucho poder político, al que las escrituras simplemente se refieren como la bestia, ¿ok? Él es cabeza de ese grupo. Las escrituras que lo apoyan son cuidadosas al señalar que este sistema fascista está subordinado a cierta religión, que los profetas llaman grande y abominable. Hay varios nombres por los que se conoce esta iglesia. Varios profetas la llaman una ramera. Primera 14:10, Apocalipsis 7:1, Isaías 57:3, ya que es la esposa infiel de Dios, en paralelo con la novia fiel que simboliza a Sión. Provoca que los líderes políticos de la tierra cometan fornicación con sus enseñanzas perversas y que los habitantes de la tierra estén confundidos, desenfocados y tropiecen con su forma de falsa espiritualidad. Junto con esta figura aparece la grande y abominable iglesia. ¿Ya? Es interesante poder determinar bien quién es esta figura como grande y abominable iglesia. ¿Ya? Es alguien que ha operado por muchísimos años en la historia. No sé si a través de la historia, ojo, quiero que separemos un poquito la figura que estamos viendo, que es el anticristo, ¿cierto? El rey de Asiria, el rey del norte o la bestia, ¿cierto? En el libro Apocalipsis. Separemos un poco esa figura también de la parte de la grande y abominable iglesia. ¿Ok? Esta organización parece que a través del tiempo la grande y abominable iglesia en sí misma ha ido mutando en distintas organizaciones a través de la historia. Es una apreciación personal, lo veo así. Hoy día puede estar mutando en una organización mundial que quiere unificar todo, no lo sé. Otro tiempo fue puramente un tipo de religión, un tipo de iglesia, un tipo de movimiento. Pero hay una interrelación entre esta figura, el anticristo, y esta fuerza también religiosa, que es la que termina hablando esta diapositiva en la parte final, que esa organización o grande o abominable iglesia, ¿cierto?, provoca que los líderes políticos cometan fornicación, asesinato y todo lo demás. Entonces, así como el rey de Asiria de los últimos días está incluido entre los líderes, ¿ya?, que cometen fornicación con la grande y abominable iglesia, de la misma manera hará lo que es repugnante a la vista de Dios, algo que solo conocen los involucrados en esta religión elitista. Como comentamos en otro artículo, dice acá el hermano, esta iglesia que deliberadamente cambió el evangelio y los pactos de Dios, que esto lo vio Nefi que iba a ocurrir, odia a Jesucristo y adulteró intencionalmente sus enseñanzas para confundir a los cristianos. Esto significa que el asirio, por extensión, odiará a Jesucristo y trabajará en contra de él a sabiendas. Esta es, entre otras cosas, la razón por la que le da el título de anticristo. Promoverá las sofisterías del adversario mediante una combinación de propaganda y coerción militar. También puede que valga la pena señalar que en Isaías se hace referencia a él. Y en una ocasión, como el rey de Babilonia, como Babilonia representa la institución espiritual y Asiria representa el sistema político, será un gobernante dual. Será un líder eclesiástico y también un soberano. En resumen, no estará en deuda con nadie. Quizás esta última frase nos puedan confundir un poco, ¿ya? Y espero que no, porque el objetivo principalmente es, es no generar esto a través de los capítulos. ¿Perfecto? Pero sabemos que tenemos una misión personal a que yo siempre les he invitado a darse el tiempo, aparten para poder ser guiados por el Señor y que les enseñen estas cosas o las profundicen al respecto. Me costó también a mí con el tiempo entender mejor esta interrelación entre estas figuras, ¿cierto? El anticristo, el dragón que aparece también en el Apocalipsis, eh, ¿cierto? La ramera que se sienta sobre muchas aguas, hay mucho simbolismo, mucho de todo. Pero para no entrar en tanto detalle que nos pueda confundir, simplemente eso es una figura eh, que va en contra de todo lo que tenga que ver con el Cristo. Se establecerá como un Dios y arrasará con naciones enteras. Y lo hará probablemente en un día, hasta subyugar y establecer su reino. El siervo, por su parte, aparecerá, establecerá Sión, irá al éxodo. Luego, una vez ya en algún punto de todo ese éxodo, tendremos la reunión de Adán de Amán, tendremos la construcción del templo,
tendremos la organización de la predicación, la última obra grande y maravillosa, ¿cierto? De una vez establecido esta figura a nivel mundial, todos sus controles políticos, religiosos, monetarios, como él lo quiere instaurar, esta figura, el anticristo, la bestia, ¿ok? Pero tendremos también a los siervos del Señor, ¿cierto? Los reyes y reinas de los gentiles, o los 144.000, que son los mismos, y saldrán entre estas naciones que le establecerá y a rescatar por última vez a la casa de Israel, y lo harán por poder. ¿Cuál es el patrón o el simbolismo de esa predicación? Son los hijos de Mosía. Ellos son el patrón, el tipo o sombra de cómo será esa predicación. Ellos fueron hacia los enemigos y llegaron allí y convirtieron a naciones o a pueblos. Entonces, eso es lo que se desarrollará. No somos perfectos en la interpretación de todas estas cosas. Es por eso que debemos estudiar en la invitación. No me considero erudito, no lo soy ni por cerca ni por nada, tampoco un gran sabio. Solamente sé que entendí al menos la profecía del fin de los tiempos. Tengo en claro las figuras y lo demás ya es estudio, repasar, pedir. Lo he dicho un montón de veces, es un libro para colorear. Tenemos que empezar a marcar las líneas más fuertes y en su defecto terminar pintando los colores adecuados también. Muchas veces podemos pintar del color erróneo y podemos confundir. Es muy simple irse por la tangente, es muy fácil, es lo que nos ocurrió, es lo que nos ocurre. Nefi lo vio, que los preceptos de hombres invadirían. Lamentablemente aún a nosotros mismos seríamos eh, prestos a ello. Por eso que Nefi nos invitaba que debíamos poner a prueba todas las enseñanzas a través del Espíritu. Así que esos hermanos y hermanas, espero no haber sido tan enredado en cierta medida, es un tema un poco más complicado, pero como digo, al menos la macro y las bases las estamos compartiendo, las estamos viendo juntos con aquellos que están viendo el canal. Esta es la figura ya preponderante también en las escrituras con respecto al malo de la película. ¿Okay? Entonces, a estar atento a llenar nuestras lámparas de aceite eh, para poder seguir adelante. Antes de finalizar, voy a compartir algo que tenía pendiente. Espérenme un segundo mientras lo busco para estar preparados para nuestra condición. Bien, para finalizar, algunas citas. Esto me lo envió el hermano Alberto Olivier, él es de España. Se contactó conmigo por correo y hemos compartido textos, hemos conversado al respecto de muchas cosas, así que ok, algunas citas con referente a los últimos capítulos que hemos visto, ya sea la figura del siervo o esta figura actual que vimos. Orson Hyde, relación dada en 1846, dijo: hombres malvados no es que hagan maldades, sino que aparentan ser buenos, pero desvían al pueblo. Ambiciosos de poder, deben surgir entre ustedes y serán dirigidos por su propia voluntad y no por mí. Sin embargo, son instrumentos en mis manos, y se les permite probar a mi pueblo y recoger de entre ellos a los que no son los elegidos y a los que no son dignos de la vida eterna. No te entristezcas por ellos, no te lamentes ni te alarmes. Mi pueblo conoce mi voz y también la voz de mi espíritu. Y a un extraño no seguirá. Por tanto, los que siguen a extraños no son mi pueblo. Wow, muy buena cita. Orson Pratt, cuando regresemos al condado de Jackson, regresaremos con energía. Suponemos que Dios revelará su poder entre un pueblo no santificado, que no tiene consideración ni respeto por sus leyes e instituciones, pero que está lleno de codicia. No. Cuando Dios muestre su poder entre los santos de los últimos días, será porque hay una unión de sentimientos con respecto a la doctrina y con respecto a lo que Dios ha puesto en sus manos. Y no solo una unión, sino una santificación de su parte, para que no quede ni una mancha,
ni una arruga, por así decirlo, sino que todo sea tan hermoso como el sol que brilla en los cielos. Para lograr esto, ¿quién sabe cuántos castigos Dios todavía tendrá que derramar sobre las personas que se llaman a sí mismos santos en los últimos días? Mm, El Señor nos escogerá a los elegidos o a quien pueda calificar en el horno de la aflicción, hermanos. George Q. Cannon dijo lo siguiente: no es el número de santos de los últimos días lo que les da peso en el mundo, sino su unión y sus virtudes distintivas, que en la lucha por la existencia y la supremacía siempre dan la victoria y el triunfo a sus poseedores. Si los santos de los últimos días abandonan los principios del Evangelio y se abandonan a los vicios y las corrupciones que prevalecen en el mundo, y a los que habrían estado sujetos si hubieran permanecido en una condición dispersa, no tendrían más poder que cualquier otra gente de igual número. Pero lo que siempre les dará superioridad, mientras las posean, son las virtudes que su religión les impone imperativas, y sin las cuales no pueden seguir siendo el pueblo de Dios. No puede haber dudas sobre el destino futuro de los que se llama el pueblo mormón, si tan solo fueran fieles a sí mismos. Millennial Star. Brigham Young: los juicios deben comenzar primero en la casa de Dios, y estamos perfectamente dispuestos a que así sea. Y para finalizar, Wilford Woodruff: estas revelaciones y testimonios están ante ustedes. Que mis santos escudriñen la palabra del Señor y atesoren sabiduría y estén preparados para lo que está por venir. Como he decretado, mis juicios comenzarán en la casa de Dios. Los juicios comenzarán sobre mi casa, y de allí saldrán al mundo, y los impíos no podrán escapar. Wow, muy buenas citas relacionadas con nuestra preparación para el fin de los tiempos. ¿Ya? Seamos humildes, busquemos la verdad, hermanos, no temamos, confiando en el Señor, entrando en el reposo del Señor, entrando en el convenio con Él, no tenemos por qué temer. ¿Ya? Debemos tener la fe suficiente de que Él nos preservará y podremos reconocer todas las figuras, señales del fin de los tiempos. Así que, hermanos y hermanas, hoy día tenemos un capítulo un poquito más largo de lo normal, pero gracias por su tiempo, a los que se dan para comentar. Me gustaría ir en vivo alguna vez. Es una tarea pendiente que tengo con ustedes. Me gustaría quizás saber en los comentarios si son todos de Chile, o sé que el hermano Olivier es de España, y alguien más, que sea de otro lugar, quizás para poder anunciar con tiempo y preparar bien una clase en vivo para poder compartir ideas, ya siempre edificantes, y poder afianzar este mensaje. Así que muchísimas gracias por su tiempo y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Adiós, hermanos y hermanas. Nos estamos viendo.